Según la opinión de la mayoría de los cristianos, la Iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo está viviendo uno de los momentos de más gloria en el mundo entero. Nunca antes en la historia del cristianismo se gozó de tanta libertad y comodidad. Nunca antes fue tan próspera nuestra fe como lo es hoy, y nunca antes tuvo tanto apoyo por parte del mundo secular. Es un sueño para muchos ver cómo los cantantes cristianos conquistan escenarios de fama mundial, cómo se hacen iglesias gigantescas, cómo se llenan estadios con multitudes de personas que dicen ser cristianas, y cómo proliferan los materiales de entretenimiento cristianos en soporte de videos y audio, así como en el internet y en el mundo de la informática, haciendo el deleite de las multitudes de creyentes que vienen a los pies de Cristo. El mundo cristiano ha logrado vencer tabúes del pasado, que según la opinión de expertos, limitaba la proliferación del Evangelio, logrando así una apertura de la Iglesia a los más jóvenes, al aceptarse las modas desenfadadas en el vestir, la música bailable y discotecas cristianas, cualquier género musical que se antoje, entre ellas el heavy metal o el hard rock. Para las alabanzas, no importa si puede sonar algo fuerte para algunos, pero es la libertad que según la opinión de muchos, Dios ha permitido para los tiempos finales, con el propósito de alcanzar un gran avivamiento en el cual la mayoría podrá obtener la salvación, antes del arrebatamiento de la Iglesia. Hoy en día ser cristiano es tan cómodo como lo sería la vida de cualquier joven en el mundo. Solo que privándose de algunas cosas que serían demasiadas complicadas o inmorales, pero que en general no son nada comparado con el deleite que hoy se puede tener a cambio de haber abandonado los conceptos y limitaciones de las iglesias evangélicas tradicionales del pasado. Pero en medio de tanta prosperidad y comodidad cabe una pregunta que pocos se hacen. ¿Dónde está Satanás? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los días finales de la Iglesia? Desde los comienzos de la Iglesia, hubo quienes por el afán del poder y el dominio político, torcieron la enseñanza de Jesucristo hacia una doctrina que velaba más por sus intereses que por los de Dios. Con el tiempo apareció lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual en un principio no parecía ser muy diferente, pero que en su desarrollo incorporó costumbres violentas e idolatrías, que obligaron a los creyentes fieles a separarse de ellos y establecer límites, que pudieran diferenciar el reino de Dios de las falsas enseñanzas. A esto se le conoció como la Reforma Evangélica. Esta reforma fue posible al constatar por la Biblia, cuánto se había separado la Iglesia de la norma de fe y conducta que Dios había establecido. Personas como Martín Lutero, quizás el más recordado de todos los reformadores, tuvo que enfrentar con valor el vituperio y la persecución de la Iglesia Católica, por amor a la verdad. Así, al volver a la palabra de Dios, los creyentes tuvieron las pautas para recuperar la Iglesia, enfrentando con valor la separación del Imperio Católico, no sin persecuciones y vituperios, pero gracias a lo cual hoy tenemos un verdadero asidero de salvación para la humanidad. La Biblia era la única autoridad capaz de determinar qué era lo doctrinalmente correcto para la fe. Sin ella, no hubiera sido posible el renacimiento de la Iglesia, pues ésta, lejos de los cánones bíblicos, se había vuelto perversa y al servicio de los intereses de sus líderes, enriqueciéndose y acumulando poder para influir en todo el mundo. La separación de este sistema religioso fue necesaria. No se trataba de los deseos de algunos resentidos que querían un cambio, sino de la voluntad de Dios, la cual estaba siendo cambiada por intereses personales. Luego del deber de predicar el Evangelio a toda criatura, como ordenanza dada por el Señor en la Gran Comisión, el otro deber fundamental de todo creyente, es ser guardas de la palabra, o lo que es lo mismo, guardianes hacedores de la doctrina de Cristo, y velando en todo tiempo porque ésta no sea adulterada ni deformada. Por esta razón, la palabra nos dice en Judas 1 del versículo 3 al 4. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe.
Esto es, para que no ignoremos conscientemente en las generaciones venideras, que la Iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada para presentar defensa de su fe y de la doctrina en la cual descansa. Un cura. El sacerdote jesuita Alberto Rivera Romero, después de haber servido durante años a la institución católica romana, se convierte a Cristo, y abandona la institución católica, sacando a la luz la historia más increíble de espionaje religioso que se puede imaginar. En sus declaraciones, Alberto describe, que en un momento determinado de su formación como cura, había sido reclutado para penetrar iglesias evangélicas, y desde adentro, influirlas para que aceptaran el catolicismo como una denominación, y desacreditar a cualquier pastor que proclamara, que la Iglesia católica no era cristiana. Él, como muchos otros, eran entrenados cada año para infiltrar todas las denominaciones protestantes, y llevarlas al ecumenismo, cambiando gradualmente la doctrina hacia un evangelio tolerante, que predicara solo del amor de Dios, y el no juzgar a los demás. El ecumenismo, es una acción más o menos solapada, que pretende unificar a todas las iglesias y denominaciones cristianas en una sola, bajo el control del Vaticano. Esta misión, pretende ir desdibujando los límites de la doctrina, hasta que no se pueda distinguir entre cristianos y católicos, propiciado por un mensaje de amor y unidad. Ningún verdadero cristiano, al menos conscientemente, aceptaría someterse a las enseñanzas del Papa, ni a ninguna influencia católica. Pero si ésta queda escondida detrás de otras caras y otras voces, supuestamente evangélicas, ¿cuáles serían los resultados? Kathryn Johanna Kuhlman, más conocida como Kathryn Kuhlman, vivió entre 1907 y 1976, y fue una figura impulsora del llamado movimiento carismático, la cual adquirió celebridad, debido al ministerio evangelístico de sanidades que desarrollaba. Ella, sin embargo, no era la primera que incursionaba en este mover de Dios, pues en 1900 el movimiento pentecostal había revitalizado la experiencia del bautismo en Espíritu Santo evidenciado con el hablar en lenguas, lo cual sentó las bases para el surgimiento del movimiento carismático. Kathryn solo era alguien más que popularizaba este mover, estableciendo pautas y maneras de hacer muy histriónicas que luego fueron seguidos por otros evangelistas. Pero ¿quién era realmente Kathryn Kuhlman? La realidad saldría a la luz después de su muerte. En la editorial Chic Publicaciones, donde apareció por primera vez las declaraciones de Alberto, el ex sacerdote jesuita la denuncia como una de las agentes del Vaticano, infiltrada con la misión de llevar a los protestantes a una aceptación de los católicos, a través de la unidad en la experiencia carismática. Los pentecostales, eran un grupo que estaban trayendo problemas, al denunciarlos como promotores de una doctrina herética. Por lo que el Vaticano, tuvo que desarrollar una acción, para desde adentro ir apagando las denuncias e ir creando una aceptación que devendría en el movimiento carismático internacional, de carácter evangelístico, donde aparecerían los católicos carismáticos, unidos a cuantas denominaciones cristianas se pudiera. Kathryn Kuhlman, completaría la obra con su ministerio de sanidades. Según las declaraciones, ella estaba relacionada con la Legión de María, en el catolicismo. Tenía un título en hipnotismo y tremendas facilidades psíquicas, y trató a los católicos romanos que se deslizaban de sus creencias, como si fueran salvos, y no los apoyó a que abandonaran sus iglesias, sino que más bien los estimulaba a regresar, bajo la justificación de que ellos llevarían este mover de Dios hasta allí. Ella, compartió con sacerdotes y monjas en sus escenarios, persuadiendo a los protestantes de que los católicos romanos eran salvos, porque según ella, más bien procuraba un acercamiento de todos a la experiencia de conocer al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podría alguien sin un reconocimiento de sus pecados y un arrepentimiento genuino, conocer a Dios, o tener un acercamiento a Él? Todo fue corroborado, cuando Kathryn Kuhlman realizó su visita al Vaticano, a la cual llevó un velo de sumisión, exigido por los católicos como señal de sometimiento, y donde fue recibida con honores y aceptación por el propio Papa Pablo VI, en 1974. A su muerte, una misa especial fue celebrada para ella en Las Vegas, la cual solo se ofrece a los católicos que han permanecido fieles a Roma. Tiempo después, aparece un nuevo predicador, conocido por el nombre de Ben Michim.
Benny Hinn había comenzado su ministerio como un simple predicador sin pretensiones aparentes, el cual fue respaldado en ese primer momento por el ICI, Instituto Bíblico por Correspondencia de las Asambleas de Dios. Hinn prometía ser un buen líder espiritual, ganando la confianza de los líderes que le impulsaron en sus inicios por su buena doctrina, hasta que comenzó a dar sus propias enseñanzas en vez de las de Dios. Él comenzó a dar riendas sueltas a su imaginación y decía tener experiencias con el Espíritu Santo que le revelaba cosas que estaban escondidas del entendimiento de la Iglesia. Entre sus enseñanzas, decía, en el libro, La deificación del hombre, capítulo 9, que el hombre es un pequeño Dios, y llega a afirmar que Adán podía volar hasta la luna. Y declaró que la Trinidad de Dios estaba constituida por 9 personas, de tal forma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tenía su propio espíritu, su propia alma y su propio cuerpo espiritual. Al hacer estas afirmaciones, las asambleas de Dios se vieron obligadas a llamarle a contar, a causa de sus enseñanzas, a fin de que se retractase de ellas. El 5 de diciembre de 1990, se realizó una reunión donde Hinn accedió a retirar algunos de los más notorios errores doctrinales. Y un año después, en la entrevista hecha por la Christianity Today, admitió sus equivocaciones y prometió hacer los cambios necesarios, reconociendo públicamente que las declaraciones de que había 9 personas en la Trinidad, y que cada uno tenía su propio espíritu, alma y cuerpo, resultó ser una muy torpe declaración suya. Sin embargo, al retractarse de su afirmación, esto propuso un dilema. Él había afirmado que estas declaraciones habían sido reveladas por Dios a él. ¿Cómo pues se atrevía a retractarse de ellas, calificándolas de muy torpes? ¿Puede decirse que una revelación dada por Dios sea muy torpe? ¿Y puede uno retractarse de ella? Lo anterior presuponía que las revelaciones de Hinn no eran reales. Lo ocurrido dejó abierta una desconfianza sobre Hinn en cuanto a si su arrepentimiento era sincero o lo había hecho para ganar tiempo y controlar la situación. El tiempo demostraría que la retracción de Hinn fue fingida, pues unas semanas después regresó a sus enseñanzas torcidas, declarando que lo que quiso decir era que el Padre y el Espíritu Santo tenían cuerpos al igual que Jesús. A pesar de su desviación doctrinal y su poca sujeción, Hinn ya tenía un nombre, y miles de seguidores que apreciaban su manera de ministrar y sus sanidades. Hinn llegaba, a través de un programa de televisión, a una audiencia potencial de 16 millones de televidentes en el sistema de cable de TVN 87. En la cual se había hecho una figura indispensable ganando adeptos que no conocían que Hinn comenzaba a desviarse de la sana doctrina. De esta forma, Hinn se une a un grupo herético, conocido como Convención Internacional de Iglesias y Ministerios de la Fe y Prosperidad, que comienza a apoyarle, conformado por ministradores como Kenny Copeland, Jesse Duplantis y Howard Brown, populares por la desviación de la doctrina hacia un evangelio cómodo y de abundancias, donde Hinn desarrolla su propia teología de la fe, y se libera así de la sombra de los pentecostales. Los maestros de la prosperidad mantienen que Jesús y los apóstoles eran muy ricos, y que ellos por ser siervos del Señor lo tenían que ser igual. En una predicación Frederick Price, uno de los exponentes del movimiento de la prosperidad dice: Lo que estoy intentando es sacarte de este modo de pensar de que Jesús y los discípulos eran pobres, y luego, aplicándolo a ti, hacerte pensar que como hijo de Dios tienes que seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que tenemos que seguir sus pisadas. Por eso yo conduzco un Rolls Royce. Estoy siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús era multimillonario. Hinn no es diferente a ellos. Él exhibe sus riquezas como señal de que Dios le ha prosperado, unido a la enseñanza de la confesión positiva de fe.
harto de ir de calles de oro en el cielo. No necesito oro en el cielo. Tengo que tenerlo ahora. Tengo que tenerlo aquí. Y tú dirás, pues Benny Hinn, ¿no será maravilloso tener calles de oro en la gloria? Por supuesto. Pero si lo oigo una vez más, ¿cómo será y cómo era? Voy a dar una patada a alguien. En declaraciones hechas en defensa de su doctrina, ha dicho: aquellos que atacan la confesión positiva de fe, están al lado del diablo. Pues él señalaba dogmáticamente que las palabras creaban la realidad, así que ya Dios depende de nuestras palabras positivas para obrar. El ICI, de las Asambleas de Dios, dejan de apoyar a Hinn, y comienzan a señalarlo como un falso maestro, apercibiendo a los creyentes de sus malas enseñanzas. Hinn comienza entonces a atacar a los grupos cristianos que delataban sus errores. En la Conferencia Carismática Mundial, el 7 de agosto de 1992, que se reunía en Anaheim, California, profirió amenazas contra los cristianos que le delataban y contra sus hijos, maldiciéndoles, y específicamente en contra del ICI, de las Asambleas de Dios. Él dijo: ahora yo estoy apuntando con mi índice, con el maravilloso poder de Dios en mí. Oigan esto. Hay en California del Sur, hombres y mujeres que me están atacando. Yo voy a decirles ahora, bajo la unción, que ustedes recibirán el pago en sus hijos, a menos que se detengan. Sus hijos habrán de sufrir. Ustedes, cada noche, me atacan por la radio, ustedes habrán de pagarlo y sus hijos también. Oigan esto de los labios del siervo de Dios. Están ustedes en peligro. Arrepiéntanse. O el Dios Todopoderoso moverá su mano. No toquen a mi ungido. Cuando Hinn fue confrontado sobre esto por Christianity Today, él admitió que había hecho las amenazas, y dijo que lo había hecho en defensa propia, que él, personalmente se había sentido bajo fuertes presiones, y que hasta tenía miedo de que alguien llegara a agredirle físicamente. Ahora, un versículo que dice algo así como que si no te gustan ellos, mátalos. Ojalá lo pudiera encontrar. Me gustaría que Dios me diera una pistola del Espíritu Santo y te tiraría para arrancarte la cabeza. Todo lo anterior haría de Benny Hinn simplemente un mal maestro, alguien que por vanagloria y amor al dinero tuerce el evangelio en su beneficio, como tantos otros. Pero esto sería una descripción muy noble de la persona de Hinn, pues realmente, detrás de Hinn se mueven intenciones escondidas de la vista pública. Este Benny Hinn, desconocido por muchos, en un momento determinado de su trayectoria, comenzó a hacer un especial énfasis en la persona de Kathryn Kuhlman. Nada demasiado extraño, si se tomaba en cuenta, que para las personas que desconocían la filiación de la Kuhlman al Vaticano, la Kuhlman, era simplemente una figura atractiva en materia de unción y milagros. Pero su obsesión con la Kuhlman, rebasaba los límites de la admiración. Benny Hinn iba creando, por así decirlo, una expectativa sobre Kathryn Kuhlman y su manera de ministración, que era necesaria, para llegar a ser visto como el continuador de ella y el heredero de la unción. Hinn declaró que Kuhlman, ya muerta, y Jesús, se le aparecieron, y le mostraron el futuro de su ministerio. El 11 de junio de 1997, en la conferencia de compañerismo realizada en Atlanta, y luego reafirmado en su programa diario de televisión This Is Your Day. Hinn contó que él se vio paseando en una habitación y allí se apareció Kathryn Kuhlman, que le dijo que la siguiera. Él la siguió a una segunda habitación, en la que estaba el Señor. Cuando vio al Señor, Kathryn desapareció. Entonces el Señor le dijo que lo siguiera, y lo llevó a una tercera habitación donde había un hombre enfermo. El Señor puso sus manos sobre este hombre y lo sanó, y luego, miró a Benny Hinn y le dijo: hazlo. Hinn después interpreta la visión diciendo: Kathryn Kuhlman me presentó al Espíritu Santo. Esto es el significado de aquella primera habitación, el Señor en la segunda me llevó a una tercera habitación. Creo que esta habitación habla de una dimensión nueva en el espíritu. A partir de este momento Hinn comienza a enseñar una de sus doctrinas más elaboradas.
la existencia de lo que él llama la tercera dimensión de la unción. Por lo que ya no es suficiente el bautismo en Espíritu Santo, sino que hay que alcanzar nuevos niveles de unción, para poder hacer las obras que hacía Jesús. Ben Mijin comienza a tener apariciones y revelaciones de ultratumba de Kathryn Kuhlman, de las cuales, él decía recibir guianza para su ministerio, pues en ellas la Kuhlman lo motivaba a orar para tener un ministerio de sanidad que tocara el mundo, y le repetía con voz audible que preguntara, que ella y otros estaban esperando sus preguntas para orar. De esta forma, Jin comienza a desarrollar la necromancia, llegando a declarar públicamente que visitaba las tumbas de Kathryn Kuhlman y Aimee Semple McPherson, para recibir unción de sus huesos. Aimee Semple McPherson había sido otra histriónica evangelista, anterior a la Kuhlman, la cual tuvo en vida un pésimo testimonio de santidad, siendo 2 veces divorciada, y una sospecha de muerte por suicidio. Esto la hacía un mal modelo del cristianismo a seguir, y de la cual no sé qué tipo de unción se podría obtener. Jin contaba que mucha gente había sido curada cuando visitaron aquellas tumbas. Así iba haciendo del lugar un sitio sagrado. Jin intenta dar sustento bíblico a su interés mórbido por las difuntas, refiriéndose al milagro del Antiguo Testamento, donde los huesos de Eliseo trajeron a un hombre a la vida. Este fue un milagro de resurrección de un muerto. Nadie se tiró a la fosa, donde yacía Eliseo, para sanarse de ninguna enfermedad ni buscar unción. Y por otro lado, Jin no ha levantado a ninguna persona de los muertos, y mucho menos lo han hecho los cadáveres de Kuhlman o McPherson. Dios prohíbe el buscar ayuda de los muertos. En la parábola de Jesús sobre la vida después de la muerte, en el capítulo 16 de Lucas, a partir del verso 19. Un hombre procura que alguien vuelva de los muertos para advertir a otros del tormento del infierno, y no se lo permiten, dando una referencia explícita de la voluntad de Dios para las personas vivas. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. Lucas 16, 29. Moisés representa la ley de Dios, y los profetas son los siervos que enseñan esa ley. La Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra única fuente de información para nuestra vida y ministerio, no búsquedas espirituales ocultistas. Pero poco a poco Jin ha ido dejando ver la mano que se mueve detrás de su ministerio. Sin duda, sus prácticas son lo más parecido a las doctrinas del catolicismo romano, que enseña la intercesión de los santos muertos para guianza de los creyentes. Esta es la misma mano que se movía detrás de la Kuhlman, y mucho antes en la McPherson. La mano a escondida del Vaticano, que ha ido infiltrando su personal en la arena evangélica. No por gusto, Jin hacía tanto énfasis en la Kuhlman, hasta el punto de llegar a ser visto como su discípulo. Él era la próxima baraja que jugaba el Vaticano, al haber perdido a Kathryn. Cuando Jin, siguiendo los pasos de la Kuhlman, visita el Vaticano, para presentar sus respetos al Papa, es que comienza a ser visto con otros ojos por parte de los verdaderos creyentes. ¿Cómo alguien podría ir a presentar respetos al representante de la institución que más ha torcido la palabra de Dios, y llevado a sus fieles a la idolatría? Autora de la Santa Inquisición que asesinó y persiguió a tantos mártires cristianos, sin la sangre de los cuales hoy no existiría la Iglesia evangélica. La institución católica es la promotora de la veneración a María como corredentora, o salvadora de la humanidad junto con Jesús, y la intercesora de todos los creyentes. Contra lo cual la palabra de Dios declara. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La ve con sus manitas juntas, es porque siempre está en actitud de oración
y ora por nosotros. Ella intercede por nosotros, es nuestra intercesora. Y es solo Jesús, y no otro, quien puede interceder por nosotros ante el Padre, ya que es el único que tiene aprobación del Padre para hacerlo. Hebreos 7 del 22 al 25 dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sin embargo, Hin se da el lujo de exhibirse junto al Papa, confundiendo a los creyentes y propiciando la aceptación católica. En su libro Buenos días Espíritu Santo, en la página 82 podemos ver la acción solapada de Hin sobre sus lectores, influyendo en la aceptación de los católicos como hermanos. Refiriéndose al Espíritu Santo dice: ¿Ustedes pensaron que los católicos no podían tenerlo a él? Pensaron que los bautistas no podían tenerlo. Pero yo tengo noticias para ustedes. Él ha saltado las verjas de ustedes a San Miguel, a la Primera Bautista, Metodista Unida, y a todas las demás iglesias. Pero, ¿cómo pueden los católicos, viviendo de acuerdo a una doctrina que niega a Cristo, tener al Espíritu Santo? Ciertamente, los bautistas o cualquiera que obedece sus mandamientos puede tenerlo a él, pero no los que no viven de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. En una cruzada en la ciudad de Roma a finales de 1996, Ben Mijin habló tantas maravillas acerca del Papa y de la Iglesia Católica Romana, que llegó a exasperar a los representantes de las iglesias pentecostales que le habían invitado, los cuales no quisieron invitarle de nuevo a Italia. Incluso el intérprete rehusó a seguirle traduciendo, y el grupo musical que debía intervenir decidió no tocar. Hin más bien, lo que muestra, es un interés enorme en el ecumenismo católico protestante, y la unción universalizada en un solo cuerpo. Ben Mijin se reúne y comparte, con obispos católicos, católicos carismáticos, ecuménicos, y por supuesto con todos los que aceptan el ecumenismo con los católicos. Estos últimos, en algún tiempo pasado, considerados siervos de Dios por su fidelidad y buena doctrina, pero que en el presente tuercen la doctrina de Cristo en beneficio de sus bolsillos. Sectores del cristianismo y nuestros queridos hermanos católicos romanos, Marcos Witt ha declarado públicamente que él no es ecuménico. Que él lo que ha querido es caminar por esta verdad diferente. En su sitio web, canción.com, ha dicho que ha sido acusado de ecumenismo por querer probar un nuevo camino, y experimentar nuevas formas. Que él, lo único que ha hecho es participar en algunos eventos. Pues su objetivo es hacer brillar la luz de Jesús, ya que le parece un camino interesante para una nueva actitud hacia los católicos de respeto, de diálogo y de acercamiento. Y decimos nosotros: ¿eso no es ecumenismo? Hoy, a través de múltiples eventos musicales y artísticos, el ecumenismo va insertando la unidad con el catolicismo de una manera sutil, bajo términos como el interdenominacionalismo o la mal llamada música cristiana. El ecumenismo es una maquinaria pensante, que va ganando terreno influyendo en la juventud. Cantantes como Alex Campo, muy escuchado por los jóvenes cristianos, es un católico carismático declarado, que comparte eventos y espacios con el movimiento herético G12, y no se cohíbe en mostrar su rosario colgado al cuello, símbolo del sistema al cual sirve.
O el muy conocido grupo Hillsong, tenido por muchos como un patrón moderno de cristianismo y de conducta, los cuales promueven el uso de los tatuajes como algo aceptable por parte de Dios, la apariencia frikit, de pelos largos, y la rebeldía, aplaudiendo el ecumenismo, y a los católicos carismáticos como hermanos. En esta toma, se ve a uno de los integrantes del grupo portando un rosario al cuello, algo que responde absolutamente al catolicismo, y donde está implícita la veneración a María. Recientemente sus integrantes han hecho declaraciones donde afirman que ellos desean contribuir a la visión evangelística del Papa de llevar a Cristo a las naciones para que el mundo crea. Estos son fichas. Factores de cambio insertados para propiciar un ambiente, en el que los jóvenes cristianos se van enfriando, permitiéndose libertades en las que van negando a Jesús sin darse cuenta, contaminándose, al no tener una postura radical de apartarse, defendiendo más a sus grupos musicales que a la doctrina de Jesús, o no abandonar los estilos de vida acomodados a los placeres de la carne. Si estos jóvenes formados en esa liviandad les cuesta sujetarse a cosas tan pequeñas como cortarse el cabello por causa de Cristo, o dejar de escuchar el grupo que les gusta, ¿cómo será cuando tengan que rechazar las tentaciones de la pareja o la carestía económica? ¿Cómo podrán poner la otra mejilla si no han sido enseñados a hacerlo? ¿O cómo podrán percibir los errores doctrinales y escapar de sus consecuencias, si no han sido entrenados en la piedad, para poder elegir sufrir por causa del nombre de Cristo? El mundo está moviéndose hacia algo llamado ecumenismo, y todo esto suena bien al principio. Al fin todos nos vamos a llevar bien hasta que te das cuenta que esto implica el negar la verdad. Esta mano oculta, ha ido desarrollando 3 estrategias fundamentales contra la Iglesia evangélica. La primera, como hemos visto, es insertando evangelistas y supuestos pastores ungidos para engañar a los creyentes, llevándoles hacia el ecumenismo sutil, y hacia el error, confundiéndoles con una unción superpoderosa, que más bien, presenta a los evangélicos ante el mundo con una apariencia de locura y desorden. La segunda es promoviendo a través del arte y la música, grupos que responden al ecumenismo, con tendencias musicales mundanas que secularizan la fe, y que a su vez llevan a los más jóvenes al incentivo de los deseos carnales, desacreditando el cristianismo evangélico, y dando un mal testimonio de santidad. Y por último, dándoles poder, fama y dinero, a pastores y ministros, acomodando sus corazones, y tendiéndoles lazos, ya que una vez que prueban el beneficio de la comodidad, les cuesta mucho ser radicales y fundamentales en su fe. Permitiéndose el compartir con la mentira, y aceptar posturas intermedias en cuanto a la doctrina de Jesucristo. Lo cual, es una posición de tibieza espiritual que les terminará perdiendo del camino de la salvación. El ministerio del Dr. Bolaínez, en una de sus conferencias, hace referencia a estas verdades nacidas en el corazón del Vaticano, por grupos jesuitas y del Opus Dei. Él declara, que una escritora nombrada San Juana Martínez, en su libro La cara oculta del Vaticano, narra una reunión que tuvieron los jesuitas con el Opus Dei, para ver cómo podrían infiltrar las iglesias pentecostales y a sus pastores. Y dice que tras largas deliberaciones, determinaron que la mejor manera era dándoles fama y dinero. Pues eso acomodaría sus corazones. Dinero y fama. Y los lograremos infiltrar y lograremos destruir sus iglesias. Fama y dinero. El ataque contra la iglesia se mueve desde todos los ángulos. Desde adentro y desde afuera. Siendo más sorprendente, el testimonio de supuestos pastores o líderes cristianos que abandonan la sana doctrina y se vuelven hacia alguna secta o al catolicismo. Fui un ministro protestante por más de 30 años en diferentes áreas del ministerio y estaba muy contento, feliz, estaba emocionado. Entonces, pastoreando en la Iglesia Metodista Unida, en medio de mi pastorado allí, fuimos cegados de alguna manera por la Madre Bendita. Ella vino de la nada y empezó realmente a transformar nuestras vidas por completo. Su meta y su objetivo es unir el cuerpo de Cristo,
para que nosotros que hemos estado separados, seamos ortodoxos, protestantes o católicos. Sabes, cualquier grupo del que estés hablando, nosotros que hemos sido extraños uno del otro por todos estos años, vengamos juntos para poder ser hecho el cuerpo de Cristo. El abad Esteban Baham, conferencista popular en las conferencias marianas, se congregaba en las asambleas de Dios antes de ser sacerdote. Buscamos ciertas señales. Número 1, las señales positivas, conversiones, vidas cambiadas. Y luego lo que buscamos es contenido. El contenido es la misma básica estructura del Evangelio. Arrepentirse, convertirse, ayunar, rezar por la renovación de la iglesia, regresar a los sacramentos. Otro caso es el de un afamado ecumenista, reconocido en Estados Unidos, por su extensa vinculación con el Vaticano y el Papa. Su nombre es Robert Schuller, y su ministerio está encaminado a la unidad religiosa entre evangélicos y católicos, en beneficio del catolicismo. Ahora, vemos a este ministro compartiendo con el mal llamado pastor de los jóvenes, Dante Gebel, en una de sus presentaciones, donde Dante Gebel de buena gana no solo asistió al evento, sino que también se dejó ministrar por él, en señal de aceptación y sometimiento. Dante Gebel no es un pastor neófito, que desconozca la trayectoria de este Robert Schuller, pues en la actualidad, Dante Gebel es pastor de la Catedral de Cristal en California, con capacidad de 10.000 asistentes. Su iglesia es de corte ecuménico y a golpe de un humor estudiado y una atmósfera relajante, promueve la unidad religiosa sin diferencias doctrinales. A continuación vamos a ver un fragmento de lo que se ministra en un concierto de reggaetón cristiano, donde se está presentando a Cristo a los más jóvenes. Yo soy cristiano, pa' que tú lo sepas. Soy cristiano. Que se oiga Jesús, 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 el que no brinca no tiene a Cristo. El que no brinca no tiene a Cristo. El que no brinca no, el que no brinca no, el que no brinca que no brinca, no brinca que no, el que no brinca que no. Bien, repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo. Brincando. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no te das cuenta que te puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta que te puede ser tu último día. Yo. En la actualidad, la Iglesia está siendo minada por la influencia de personas que con toda intención pervierten el camino de la fe con enseñanzas torcidas, y engañan a muchos, aceptando costumbres no cristianas. Todo, encaminado a ir cambiando los conceptos bíblicos, hacia un concepto de evangelio más cómodo, tolerante, y comercial, que se basa en la unidad más allá de la doctrina de Jesucristo, por medio de la experiencia carismática, y por lo cual se requiere de una acción de rechazo y separación de tales costumbres, puesto que hacen tropezar a muchos y vuelve peligroso el camino de la salvación. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y claro, Jesús mismo advirtiéndonos sobre el engaño en los últimos días. Jesús dijo, muchos serán engañados en mi nombre, por muchos. Pablo habló acerca de este engaño, respecto a una apostasía que tomaría lugar, y muchos serían engañados, creyendo la mentira. Pedro escribe acerca del engaño, tengan cuidado del engaño que viene, y créanme, parece ser que está ocurriendo en todos lados. Todo es parte del mismo engranaje que está preparando al mundo entero, sentando las bases sobre las que luego se va a avanzar más. Ben Mihim es solo uno de los rastros que ha ido dejando esta maquinaria en el proceso lento de integración y manipulación de la Iglesia cristiana, el cual ahora podemos ver dónde termina, y lo cual da mucho que pensar en cuanto a los ministerios apostólicos y proféticos que se erigen haciéndose portadores de la unción suprema.
Veamos a Benny Hinn, dando enseñanza de su doctrina de la tercera dimensión de la unción y haciendo depositario de ella al pastor Maldonado. On your life without being chosen. Usted no puede recibir la segunda dimensión, ni siquiera una nueva unción en la segunda dimensión, si usted no es escogido. But I believe with all of my heart in this day and this season, God is choosing some new vessels. Pero yo creo con todo mi corazón en este día, en este tiempo, que Dios está escogiendo nuevos vasos. And after seeing what God did last night here in Miami, I think a lot of them live right here in Miami. Y después de ver lo que Dios hizo anoche en Miami, yo creo que muchos de ellos viven aquí mismo en Miami. The power of God was so strong last night when your pastor walked in the back room with me. He can tell you later. It was like a wall of power in that back green room. El poder de Dios estaba tan fuerte anoche que su pastor le puede contar cuando él entró en la parte de atrás en el salón donde estábamos, el poder de Dios estaba ahí. You know what touched me about this man? ¿Sabe lo que me tocó de este hombre? He cried for the anointing. Que él clamó, lloró por la unción. Like I've never heard a man of God cry. Como nunca he escuchado un hombre de Dios clamar. When you began to weep last night, cuando comenzaste a llorar anoche, and I put my arm around you, y puse mi brazo sobre ti, I knew from God, yo sé de parte de Dios, you're about to shake this city. Estás a punto de sacudir esta ciudad. I'm giving you a prophetic word. This is just the beginning. Te estoy dando una palabra profética. Esto es simplemente el comienzo. Simplemente el comienzo. Your pastor is destined. Su pastor está destinado to receive a recibir the third dimension. La tercera dimensión. Very few men have ever gotten that. Pocos hombres han recibido eso. Somebody shout hallelujah. Alguien grite aleluya. I say to you, O man of God, te digo, hombre de Dios, O anointed vessel of God, vaso ungido de Dios, lift your voice on high, levanta tu voz a lo alto, and bless your people. Bendice a tu pueblo. Pastor Maldonado, as you bless them now under this anointing that's on you so strong, Pastor Maldonado, si los bendice, esta unción está sobre ti tan fuerte. Everything you say is going to happen to this church. Todo lo que digas a esta iglesia ocurrirá. Jesús predijo que antes de su venida, falsos profetas se levantarían y si fuese posible, engañarían aún a los elegidos. Esto me sugiere que estas señales y maravillas serán tan convincentes que, aparte de la gracia de Dios, aun cristianos genuinos pueden encontrarse siendo engañados y llevados fuera.